Hola chicos, hoy les hablo del P-47D Thunderbolt. Dicen los expertos que existen dos formas de construir un caza. Es diseñar un prototipo ligero, aerodinámico y maniobrable y después buscar el motor más apropiado para impulsarlo. La otra es hallar el motor más potente que existe y después diseñar un avión alrededor de este. Esta última opción fue la elegida por Republic Aviation para crear el P-47 Thunderbolt, un monoplaza de ala media que fue el peso pesado de los cazas de la Segunda Guerra Mundial. El diseño se basó en un prototipo creado por el ingeniero y piloto Alexander Seversky. Este ingeniero, nacido en Tiflis, Georgia, fue uno de los diseñadores más importantes de la industria aeronáutica militar norteamericana y mundial. Su vida transcurrió a la fuerza en el más absoluto secreto debido a la cantidad de información estratégica que manejaba. Fue equipado con el motor Pratt & Whitney R2800 Double Swap, capaz de producir entre 2000 o 2800 caballos de potencia, según su versión. Gracias a sus 18 cilindros radiales dispuestos en pares de 9, pesaba casi 1 tonelada, pero era capaz de empujar casi 8 toneladas con el avión a carga completa. El mismo motor fue utilizado por otros dos cazas estadounidenses, el Bug F-4U Corsair y el Grumman F-6F Hellcat, ambos de la Marina, pero fue este de la aviación del ejército de Estados Unidos donde se le sacó mayor partido como caza de escolta de corto y medio alcance, eficaz en combate aéreo a gran altura y también en el bombardeo y ataque en tierra. El Thunderbolt, bautizado como los pilotos como Juggernaut o simplemente Jug, porque en el aire era una fuerza imparable que arrasaba en cuanto se pusiera delante. Realizó 546.000 misiones en sus 3 años de operación en los teatros europeos y del Pacífico, entre 1943 y 1945, con un gran resultado, solo 0,7% de pérdidas por misión y una relación de 4,6 derribos de enemigos por cada avión propio caído. Analizando los combates en el suelo europeo durante la Segunda Guerra Mundial, la US Air Force se debatía entre desarrollar cazas ligeros o pesados. Así surgió hacia 1942 el Republic P-47D, una nave que combinaba capacidad de fuego con resistencia a los daños. El P-47D fue el caza más potente de la aviación estadounidense en el frente europeo, con 3.752 victorias en el combate aire-aire. El P-47 Thunderbolt participó en casi todos los teatros de operaciones de la Segunda Guerra Mundial, pilotado tanto por la aviación del ejército de Estados Unidos como por otras fuerzas aliadas. Su bautismo de fuego fue el 15 de abril de 1943, durante una misión de barrido sobre el territorio europeo previo a un bombardero aliado. Hacia mitades de ese mismo año, los P-47 ya estaban desplegados en el Mediterráneo y en el Pacífico. Al año siguiente, el Thunderbolt ya operaba en todos los teatros de operaciones de la Segunda Guerra Mundial, excepto en Alaska. Como haz del aire de estos cazas, cabe destacar a Francis Stanley Gabersky, que logró 28 derribos en combate, un título que nadie le pudo arrebatar, la mayoría de ellas a bordo de un Jug. Ahora les dejo sus dimensiones técnicas. En cabina, el piloto contaba con protección blindada delantera y trasera para los combates en el aire. Los depósitos externos le daban mayor autonomía para misiones de caza en territorio enemigo. Llevaba 3, uno en cada ala y otro debajo del fuselaje. Las ametralladoras calibre 50 de 12,7 mm, 4 en cada ala, cargaban de 267 a 425 proyectiles cada uno, que le permitía lanzar proyectiles sin parar durante 30 segundos. A 300 metros su capacidad de destrucción era letal para cualquier avión.
Y ahora les dejo el armamento y su ficha técnica. Así que bueno, espero que les haya gustado este modelo de avión de la Segunda Guerra Mundial y su pequeña historia. Gracias por ver el vídeo.